Buenas noches. Hoy tenemos un nuevo programa de esta semana, que han sucedido algunas cosas en estos días que transcurrieron desde el programa anterior y el de hoy ya en febrero, el 3 de febrero, aniversario de dos batallas interesantes. Una, el combate de San Lorenzo, el único combate que libró San Martín contra el recientemente creado por el Regimiento de Granaderos a Caballo en San Lorenzo, combate en que él se involucró personalmente, encabezó una carga, algo que hizo años después en Chacabuco, donde también encabezó una carga. Generalmente los comandantes dirigen las batallas, pero acá se involucró directamente, entró en combate, y en el caso de San Lorenzo estuvo a punto de perder la vida, y el 3 de febrero de 1852 tuvo lugar la batalla de Caseros, donde perdió el poder Juan Manuel de Rosas después de haber manejado la política del país desde 1829. Se culminó un ciclo de 23 años y se inició el ciclo conocido como del de la Organización Nacional. Es decir, Urquiza convoca a los gobernadores, a los mismos que lo habían declarado loco, insano, traidor, y todo tipo de epítetos, salvaje, para el acuerdo de San Nicolás y convenir la convocatoria a un congreso constituyente, una convención en Santa Fe que nos dio la Constitución de 1853, que con sucesivas reformas es la que está vigente, y por eso se comienza la etapa de organización nacional institucional del país a partir de este hecho de armas que duró relativamente poco, unas pocas horas, porque las condiciones militares de Rosas eran muy escasas. Rápidamente dispersó a sus fuerzas y bueno, ahí antes que terminara el combate se vino a Buenos Aires, recogió algún dinero, muy poco, algunos papeles, y se fue a la legación inglesa y con su hija y algunos allegados, y al día siguiente embarcó en una fragata inglesa con rumbo a su exilio, donde murió en Inglaterra. Han pasado varias cosas en el país y en el mundo en estos días. En el país creo que un dato interesante es y por las repercusiones que ha tenido, ha sido la renuncia del director del INDEC, Marco Lavagna, por diferencias con el gobierno por el tema de los índices con que se mide la inflación. La inflación se está midiendo por índices elaborados a principios de siglo. Por dar ejemplos muy de la vida cotidiana, en esa época no existía el streaming, no existía la Netflix ni ninguna de esas plataformas que muchos sectores... Es decir, una estructura de gastos muy distintas a las que hay ahora, ¿no es cierto? Y entonces se considera que no refleja la importancia de los servicios públicos en el índice, que estuvieron durante casi 20 años subsidiados con precios que apenas cubrían el 10, el 15% de su costo, pero que entonces no tenían para calcular las mediciones la gravitación que tiene ahora, el incremento de las expensas, por ejemplo, que ha superado en un 100% a la inflación de los últimos años. Todo esto, la idea de actualizar el nuevo índice, el ministro de Economía quería postergarla y bueno, a raíz de eso renunció, y también por el congelamiento de los sueldos. A ver, INDEC es un organismo técnico que fue manoseado en la época de kirchnerismo con Moreno, cuando las inflaciones eran del 30% anual y dibujaban que era el 12 anual, ¿no es cierto? Meses que eran del 2,5, 3 figuraba como el 0,5. Y bueno, es decir, un país de fantasía. Y ahora se ha extendido la duda si realmente no se está haciendo algo parecido, y hoy ha tenido eso repercusión en la cotización de los bonos argentinos y las acciones argentinas en Wall Street, que han llegado a perder un 33%, y la otra repercusión es la suba del Río País de nuevo arriba de los 500 puntos. Los últimos días se había bajado los 500 puntos, estaba una tendencia descendente, con lo cual había esperanzas de que el país pronto, en caso de necesitar alguna necesidad de tipo financiero, pudiera recurrir a los mercados de capitales externos. Bueno,
parece que se ha vuelto a complicar. Esa es la situación que vemos interna en la Argentina, después de un mes que fue tranquilo, como también fue un fin de año tranquilo. Ustedes recordarán que siempre estábamos nerviosos en diciembre, qué iba a pasar, ¿no? Bueno, este año, después de mucho tiempo, no pasó nada, no hubo reclamos, no hubo riesgos de conflictos sociales, y enero seguía en esa situación. Ahora estamos con esta novedad de los índices y la sospecha. Que además, días pasados, los funcionarios del Banco Central, el propio presidente, señaló que durante un tiempo la inflación va a seguir con índices altos. Porque, a ver, el triunfo que se aprecia el gobierno, bajar una inflación de 3 dígitos a 2 dígitos. Pero inflaciones del 31 y pico anual son muy altas. El padre del llamado milagro alemán, Luis Erhard, siempre decía que con una inflación era el 10% anual, ya estamos al borde de la catástrofe. Y los índices actuales nos estarían dando ya una inflación que se acercaría al 40%. El presidente de la República ha dicho que en agosto va a ser un 0%, lo dijo el año pasado, que en agosto del año pasado iba a ser un 0%, ya llevamos 27 meses que sus pronósticos no se cumplen. Así que vamos a ver qué otras medidas se van a adoptar para que, en un escenario donde se han perdido 280.000 empleos formales en el sector privado frente a 60.000 empleos en el sector público nacional. Es decir, que se sigue perdiendo empleos privados, mucho mayor cantidad que los del sector público nacional, y donde no hay noticias de que haya disminución en provincias y municipios, que es donde en los últimos 20 años realmente ha crecido en forma desmedida e innecesaria el empleo público, y por eso la presión impositiva, como ese impuesto maldito de los ingresos brutos que perturba tanto la actividad económica. Bueno, y en estos días próximos se va a reunir el Congreso, donde veremos qué pasa con la ley de los proyectos de ley de reforma laboral y las negociaciones que hay con algunos gobernadores presuntas que están considerados más propensos a colaborar con el gobierno en asegurar los votos. Hay ciertas posibilidades. Y el otro tema que está en este momento en la agenda es la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad para determinados delitos, el famoso eslogan de crimen de adulto debe tener castigo de adulto, es decir, el caso de chicos que han asesinado con 13, 14 años, entonces la idea de bajar la tasa de imputabilidad, que es un tema que se está discutiendo hace muchos años, incentivado por algunos casos que ha habido recientemente donde han intervenido menores que han asesinado gente, ¿no? A ver, la Argentina, cuando nos pasa algo a cualquiera de nosotros, reaccionamos y pedimos. Lo cierto es que nuestro país, aunque parezca mentira, es el más seguro de América, incluso de Estados Unidos. Y con respecto, estamos más seguros que Uruguay y que Chile, y no hablemos con Brasil, México, y estamos un poquito mejor que ciudades como Nueva York o Chicago. Pero tenemos algunas zonas muy calientes, como algunas del conurbano, algunos sectores de La Matanza, de Moreno, de José C. Paz, y como le decían, y bueno. Y está el tema de, a su vez, de delitos menores que se han incrementado. No, por suerte, no los delitos de sangre, que están incluso en la ciudad de Buenos Aires, han bajado en una proporción bastante importante. Y creo que ahora nos deberíamos referir, estaba haciendo, a otro tema. Vamos a ir un poco a lo internacional, porque han pasado varias cosas que pueden influir en lo que sucede. Bueno, no sé si está en comunicación Mario, pero no lo estoy escuchando. Aquí estoy. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mario Terzano, nuestro presidente de la radio, que está en este momento en el exterior, disfrutando de unos pocos días de merecidas vacaciones. Bueno, lo de merecidas te lo agradezco. Hay mucha gente que no opina lo mismo. Bueno, cada uno pensará lo que quiera. Creemos en la libertad. Te estaba escuchando y me parece que te faltan... Bueno, recién mencionaste un tema para charlar, que es el tema internacional.
Pero hay dos más que te faltan de la lista local, que ya son medios un telenovelón, ¿no? Uno es todo el hacer AFA, Tapia, Tobillino, etcétera. Y el otro es la pelea con Techini, Clarín y todo esto. Y son peleas duras, ¿no? Todas. Sí, bueno, vamos a hacer una cosa, porque yo lo pensaba para el tercer bloque, pero vamos a seguir eso y terminemos el tercer bloque, nos vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Sí. Venezuela, la elección de Texas, donde ha sufrido una derrota aplastante el Partido Republicano, en un estado republicano y un condado muy republicano, donde hacía 30 y pico de años que no perdía. Y bueno, todo el tema posterior a Davos y todo eso. Y las nuevas amenazas y los temas de Minneapolis que son claves. El tema AFA me parece que algunos pensaron que se iba a acabar rápidamente y con el cambio de algunos jueces parece que no lo pueden parar, ¿no? Esa es la información que uno está observando y que además ya está viniendo información de Estados Unidos y cuando se interviene con algo allá escapa al control de daños que pueden hacer algunos influyentes aquí, ¿no? Esa es mi opinión, no sé la tuya. No, bueno, sí, yo creo que es un tema demasiado conversado a esta altura del partido. Porque parece que no terminan de llegar los investigadores a donde quieren o creen que tienen que llegar. Y entonces Tapia saluda desde la carpa de Mar del Plata. Entonces, ¿no es cierto? Entonces me parece que ahí hay algo que no... Hay suposiciones muy serias, pero no terminan de llegar. Entonces a mí me llama la atención eso. Bueno, vos sos No sé qué abogado, opinás vos, sabés pero que los tiempos, cómo son los tiempos de la falta justicia. profundizar, ¿no? Vos sos abogado, sabés los tiempos, sabés que estamos también en feria y bueno, y por supuesto, los operadores que están tratando de cubrir esto. Ahora, aparentemente las torpezas que han cometido esta gente y sus desmanejos hacen que los operadores tengan bastante inconvenientes para poder protegerlos tanto a Tapia como a Tobillino, que yo creo que el autor intelectual de esto es Tobillino y alguna gente que está por sobre Tobillino, ¿no? Sí. Y ahora, Infantino, ¿lo protege a Tapia o no? Y no sé, eso ya son temas que no se sabe. Porque Yo es muy creo importante, que en estas eso. sí, pero en estas cosas me parece que la gente, como se dijo, hay un viejo dicho sobre del peronismo, ¿no? Que decían que te acompañaban hasta la puerta del cementerio, pero nadie entraba ahí. Sí. Me parece que Infantino puede ser que te acompañe hasta la puerta del cementerio, pero no creo que entre, ¿no? Y hay que ver acá si hay otros elementos que la relación Infantino con un fútbol que empieza a interesar a Estados Unidos. Creo que ese es otro tema a tener en cuenta. El fútbol era indiferente para los estadounidenses, pero ahora parece que les va interesando. Ya en el fútbol femenino son una potencia. Es un negocio de miles de millones. Claro. Millones. Y entonces ahora parece que el fútbol de varones, el tradicional, digamos, empieza a interesar bastante todo esto. Lo que en su momento no logró cuando se intentó con Beckenbauer, con Pelé, que el propósito era ese, pero no tuvo mucho éxito. Parece que con Messi, bueno, no hay que olvidarse que además es una comunidad latina muy grande, a pesar de todo. Ahora frenó la inmigración. Es cierto que la comunidad el otro día haciendo un análisis de la región y demás, y la relación de Trump con la región, la inmigración, Lori Sanata hizo una distinción interesante sobre nuestra región. Dijo, hay una América Latina del béisbol, que es la más cercana a Estados Unidos, los países caribeños. Países como Cuba. Claro. Venezuela recién ahora ha tenido en los últimos años una mejora en el fútbol, ha habido selecciones juveniles que ha hecho, pero está más en el circuito del béisbol y la América Central. Sí.
México diría que está con el fútbol, pero en general esos países centroamericanos están más bien con el béisbol y los países del fútbol, que es básicamente nosotros, ¿no es cierto? El cono sur, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil. En definitiva, en el cono sur tenemos 3 campeones mundiales y con muchos subcampeonatos. Cuando vino la lista de campeonatos, se dio monopolizado por nosotros. En América están Claro, aquí. Brasil, Uruguay y Argentina, ¿no? Claro, la Argentina tiene 3 campeonatos, Uruguay tiene 2 y Brasil creo que no me acuerdo si tiene 4 o 5. Y bueno, y tenemos subcampeonatos varios todos. Los uruguayos, los argentinos tenemos 3 subcampeonatos. No, ¿Uruguay tiene 2 campeonatos? Uruguay tiene 2 campeonatos, el primero el del 30 y el del Mira. 50. Cuando el famoso maracanazo. Mira, no me acordaba. El maracanazo. El maracanazo, claro. Sí, sí. Y bueno, Brasil es el que más campeonatos tiene. Y Okay. que empezó en el 58. Pero bueno, la Argentina tiene el subcampeonato del 30, el subcampeonato del 90 y el subcampeonato del 2015. Así que más las medallas olímpicas, Perdimos. donde también... No, que perdimos quedarnos con la Copa, porque Brasil se quedó con la famosa Copa Jules Rimet. ¿Te acordás que era la Copa que te quedaba sí, también. Sí, cuando ganabas 3 veces? Lo ganabas 3 veces, sí, sí. Lo primero que quedó con la Copa. Esa se la quedó, sí, porque estaba ahí, había dispuesto Rimeque que el que ganaba 3 veces se la llevaba. Y sí, así que esa quedó definitivamente en las estanterías de la Asociación del Fútbol de los Brasileños. Así es. Pero bueno, creo que ya ha llegado el momento de hacer una pausa. Vamos a pasar un tema que está muy en boga en Estados Unidos. Creo que ha llegado, no sé, pero luego se lo mandé a Jorge Cabrera, supongo que lo habrá dejado, que es el de las calles de Minneapolis. Y seguimos y nos vamos a ocupar un poco del tema Techín. Y el chatarrín, le dice Milei. Esto de esta reacción inmediata y de Sturzenegger, antes de ir a la pausa, yo tuve una doble sensación, ¿no? Digo, porque hay gente que no sabe pagar nunca ha pagado una quincena, ¿m? Y sin embargo se permite, más allá de otro juicio de valor, conozco a la gente de Techín, he tenido algunas diferencias con ellos y también les reconozco muchos aciertos, pero una de las cosas que reconozco es que da mucho trabajo y que saben lo que es pagar una quincena, cosa que ni Milei y Sturzenegger saben en qué consiste pagar una quincena. Eso que Oquita le dijo una vez a Alfonsín, hablando de su equipo económico, son muy buenos, pero tienen un inconveniente, no saben lo que es correr al banco para ver cómo pagan los sueldos de esa quincena y cómo cubren un cheque. Eso es cierto. ¿No es cierto? Y eso sería, y alguna vez me parece que sería importante que en los gabinetes haya alguna gente que conozca en la política, que conozca lo que es eso. Pero ahora vamos a hacer un intervalo y seguimos en el próximo panel. Intervalo que se ha convertido en un himno de la resistencia democrática en Estados Unidos. Vamos a seguir en este espacio hasta el próximo intervalo con los temas locales y vamos a abordar lo que está sucediendo allí y algunas repercusiones y algunas actitudes de nuestro gobierno con relación con el señor Trump. Bueno, Mario, sí, hay un tema muy interesante de Techín, que a mí me llama la atención cuando se plantea el tema de la competitividad, porque recuerdo que hace unos años en Estados Unidos hubo aranceles para los caños de Techín y que Techín entonces instaló una fábrica allá y compitió desde Estados Unidos, como lo hace de México o de Brasil, y bueno, lo intentó hacer en su momento de Venezuela, donde tuvo ese problema de esa relación perversa que hubo con el kirchnerismo y Chávez, donde además le secuestraron a algunos ejecutivos y hasta le exigieron sobornos para que pudieran rescatarlos. Llegaron a tenerlos de rehenes, ¿no? Una situación realmente escandalosa que hubo hace unos 20 años, ahí todavía gobernando Chávez en Venezuela. Sí, me acuerdo perfecto de eso. Digo que me llama la atención, acá me parece que el gobierno se ha metido en una cuestión entre privados. A ver,
no fue una licitación del gobierno, sino de un grupo de empresas privadas y dentro de esas empresas hay una, como es YPF, que el 51% de las acciones está en manos del Estado, pero es una empresa de derecho privado. A mí me parece, a mí lo que me parece, ¿no? ¿Se escucha o se escucha mal? Ahora te estoy escuchando mejor. Okay. No, a mí lo que me parece es que hay dos temas distintos acá, al menos dos temas, o tres. El primero es que tenés una cuestión de compra de tubos, cosa que ocurre hace millones de años, alguien importa, tiene un precio más barato, y la solución para el fabricante local, Techint en este caso, es plantear una acción anti-dumping en la Secretaría de Comercio y ver si tiene éxito y prospera. Esta es una cuestión, que hasta ahí es un tema de negocios entre privados y públicos. Ahora, lo que llama la atención es que el presidente toma esto y sale muy agresivamente contra Techint, y no solo Techint, sino contra Roca particularmente. Y además el secretario Sturzenegger, o ministro Sturzenegger, dice algo que no es menor, y es: si yo te doy un first refusal, nunca más nadie viene a competir a Argentina, porque sabe que pierde en cualquier caso. Entonces se acaban las ofertas alternativas. Y esto la verdad que esto es cierto, tiene razón. Dejando de lado si hay o no dumping, eso habrá que ver si es así o no es así, no tengo la menor idea. Pero el tema de la reacción del presidente, personal, la agresión, eso es muy llamativo. Bueno, vos has señalado bien. Yo creo que la posición de Sturzenegger es correcta y se comparte. Hay que mantener un clima de competitividad y efectivamente hay que cuidar de que la gente diga: sí, acá se puede competir. ¿Para qué si no me voy a presentar, si siempre voy a perder porque va a venir uno a plantearme que soy nacional? Perdóname que interrumpa. Armar una propuesta para una licitación de esa envergadura es carísimo. Es muy caro. Son millones de dólares de honorarios, viajes, consultores. O sea, no es que es así nomás. No, eso es verificable. Lo otro es, bueno, es la cosa que hace este señor que le gusta agredir a todo el mundo. Agredió a gente que lo ha apoyado, que no admite la menor discusión. A ver, estamos hablando de un presidente que dio una conferencia de prensa. Fíjate que su modelo, a que yo realmente lo critiqué ya en la primera presidencia de siempre, pero reconozco que da conferencia de prensa y algunos le hacen preguntas y él contesta y bueno, y si hay intercambios duros, pero la hay. Él no ha dado una sola, es decir, no se quiere exponer, no quiere demostrar realmente si conoce o no conoce un tema. Yo personalmente tengo dudas sobre su formación y la capacidad de expresarse. Lo vimos en el debate presidencial, ¿no? El triste papel que hizo cuando tuvo que exponerse. Entonces, no tolera la menor crítica y bueno, ¿y qué puede hacer lo que se le da la gana? El primer problema que tiene nuestro presidente me parece que nunca leyó la Constitución Nacional. Entonces no tiene claro qué son sus facultades y cuáles son sus límites. Pero después tiene esa idea de que, bueno, que eso sí, es igual a la que tiene Trump, la que tienen todos estos depredadores, como lo han llamado en su último libro, Giampoli, que es el libro que creo que hay que leerlo y releerlo, que son esta raza de los Orbán, los Putin, Trump, los de Vox, y que esto ha aparecido en Inglaterra ahora, los neonazis alemanes. Yo creo que eximiría de ese grupo a Meloni, que evidentemente ha demostrado mucha habilidad y ser una persona que está aceptando las reglas del juego democrático y que sabe defender sus posiciones, pero bueno, es capaz de dialogar dentro de un sistema que además lleva eso, como es el sistema parlamentario, ¿no? Semiparlamentario que tiene en este momento Italia, que es inevitable buscar algunas coincidencias, consenso, de saber de que hay límites en definitiva, más los límites que pone la propia Unión Europea. Pero
la intervención esta de estar agraviando me parece, porque además la apertura hay que saberla hacer y teniendo en cuenta que los problemas que tenemos en la Argentina de competitividad que son ajenos a los empresarios, a cualquier empresa pequeña, mediana o grande, que los problemas de energía, los problemas de infraestructura, los problemas de las cargas impositivas municipales, provinciales, nacionales y que cada vez se incrementan más, es decir, una serie de posturas que los costos laborales, la industria del juicio. Entonces, todo eso que computar. Perdón, Roberto, ¿no? Pero Argentina tiene algunos desfasajes estructurales que son fenomenales. Un país grande como Argentina, que es la séptima geografía del mundo, no puede funcionar si no tiene transporte barato y energía barata. Vos en Liechtenstein podés tener energía cara, no en Argentina. Entonces, es un disparate, no puede andar. Y claro, me acuerdo hace muchos años el senador Romero, cuando era gobernador de Salta, estoy hablando del año 97-98, en ese momento se estaba discutiendo el plan de autopistas que había propuesto Guillermo Laura, y me acuerdo que Romero señalaba esto, dice, en Salta, a 1.500 kilómetros de los puertos de Buenos Aires, de Paraná, de Rosario, dice, nosotros, además de todas las cargas, pagamos un impuesto adicional, el impuesto a la distancia. Y esas cosas tenemos que computarlas también cuando estamos hablando de la competitividad. Lo que es la logística. Yo una vez hice una experiencia personal, me había quedado sin aceite y le pedí a un primo de Luján de Cuyo, Mendoza, que tenía una producción propia también de aceite, si me podía mandar 2 damajuanas. Para hacerla corta, para no distraer y no abusar de la paciencia de los escuchas, bueno, entre el costo de logístico, ir a buscarlas a Villa Soldati, donde está ahí el sistema de distribución logístico de la ciudad, traerlo, pagar el flete y demás, me hubiera sido más barato comprar aceite en el almacén de la esquina o el supermercado que tengo a 2 cuadras. Es tremenda la locura, lo que es el costo logístico en la Argentina. Tremendo. Entonces, cuanto más lejos, más, claro, y sobre todo ese tipo de cargas. Teníamos un sistema ferroviario. Bueno, ahora parece que el Belgrano Carga se va a entregar a un grupo de logística importante, mexicano, pero tenemos un sistema de 10.000 kilómetros de vías que le hicimos pelota. Una locura, una gracia, una alegría. Sí, realmente ha sido un escándalo el tema ferroviario y el tema del estado de las rutas. Están destruidas. Totalmente destruidas, los baches, el deterioro, las vaquinas que se muerden. Bueno, por eso la gran cantidad de accidentes. No estoy hablando, aparte de la demora en convertirlas en autopistas, las rutas comunes, como son la inmensa mayoría, siguen el mal estado en que se encuentran. Realmente hacer un viaje hoy en auto o en ómnibus es muy preocupante, porque los saltos que se dan, las maniobras, cómo se llenan de agua cuando sube. Y arreglan los pozos, tapan los pozos con un poco de brea, una porquería que dura 2 semanas. Así es, no, realmente tremendo. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue. Pero desde mi punto de vista, para cerrar el tema de Chile, a mí lo que me preocupa una vez más es un presidente que se lanza a la agresión con gente que ha sido sus amigos, porque Techín los ha bancado, los financió, le puso gente que ocupa hoy puestos en el gabinete, los maltrata, se pelea con Clarín también. Yo no sé qué es lo que está queriendo construir este hombre. Bueno, un proyecto hegemónico. A ver, si no entendemos que es otra expresión del populismo, acá decimos que populismo era solamente los que se fueron, ¿no? Esta es otra expresión del populismo. Bueno, él lo dice claramente, que habla de los que dicen que hay que respetar la Constitución, las libertades, la separación de poderes, ñoños republicanos. Y bueno, habrá gente que parece que le gusta eso, que lo dirijan, que haya un papá que diga esto hay que hacerlo para ahí y los demás acompañar.
hasta que un día se despierten. Pero bueno, como parece que está A lo mejor pasando. resulta que es un político, a lo mejor resulta que es un político más clásico de lo que imaginábamos. Entonces sigue el consejo de Maquiavelo de matar a que lo ayudó a llegar al poder, ¿no? Bueno, él mató a Maquiavelo, dijo. Sí, el mató a Maquiavelo, entonces va a matar a más gente. Sí, sí, yo cuando dijo eso me acordé de alguien que creo que sabía más que él. Vamos a retroceder 2500 años, Sócrates, cuando dijo solo sé que no sé nada. ¿Qué quiso decir para vos con lo de que Maquiavelo ha muerto? Y no sé si él sabe lo que quiso decir. A mí no me quedó claro lo que quería decir. No sé si él sabe. No, él cree que él está en una actitud de profeta. Entonces él dice, bueno, ahora viene una civilización que no tiene nada que ver con la de Maquiavelo, de otra moralidad, por eso dice que ha muerto. Parece que no escuchó el discurso de Trump que hizo un rato antes, ¿no? No habrá tenido tiempo. Que era... No, realmente esa aseveración, hubo dos comentarios sobre el discurso. Como esperaban que dijera barbaridades como el discurso del año pasado y el anteaño, dijeron, qué moderado que estuvo. Entonces muchos no se fijaron en eso. Ahora los que se fijaron en Maquiavelo ha muerto, bueno, realmente las burlas que hubo. Pero yo ni me burlo ni no me burlo, es que no termino de entender qué quiso decir. Sí, bueno, no sé si él sabe lo que quiso decir. Vos sabés que yo tengo mi teoría, que él no maneja tampoco ni la economía, eso se ocupa Caputo y el equipo del Banco Central, y que de lo demás se ocupa la hermana, y él anda por el mundo pronosticando, haciéndose el Moisés que nos va a llevar a la tierra prometida. Pero vamos a hacer el corte y nos vamos al mundo entonces. Ha convertido, como decía antes, una especie de himno de todos estos sucesos que se han desatado en todos los Estados Unidos a partir de los asesinatos que hubo en Minneapolis, donde han llevado además a un retroceso del presidente Trump, que ha apartado de esa ciudad a quien estaba a cargo del operativo bovino, hijo de inmigrantes. Parece que a veces los hijos son los que se ponen más furibundos con que vengan otros inmigrantes que los que llevan 2 o 3 generaciones en un país, ¿no? Bueno, Trump es hijo de inmigrante por la madre es inmigrante, y por el padre, el abuelo era migrante, el abuelo alemán, la madre escocesa. Aunque a lo mejor es un problema de diferencias raciales que también nos existen en el mundo y en ese país, y lo tenemos en la Argentina, ¿por qué no lo neguemos? Que en la Argentina hay mucha gente que se plantea de por qué hay paraguayos o bolivianos sin darse cuenta de lo que aportan en distintos campos de acción, como puede ser la construcción, la horticultura, levantar las cosechas, las frutas, es decir, mucho trabajo que los argentinos no quieren hacer, como pasa en todo el mundo, que protestan porque dicen nos vienen a sacar el trabajo y hacen las cosas que no quieren hacer los naturales y los nativos de ese país. Y así que este es un tema interesante, y en lo que ha sucedido hace 3-4 días en Texas, donde se produce una vacante de senador estadual en un lugar un condado donde Trump había sacado 63 puntos contra 30 de Kamala Harris, y ahora se invirtió. El candidato a senador demócrata sacó 60 puntos contra menos de 40 del candidato republicano, por primera vez en varias décadas, y reacciones que muy positivas que muestran que todavía en la sociedad estadounidense hay capacidad de defensa de las instituciones de los 250 años que tienen, de 2 siglos y medio, de una constitución que pone límites al poder, de una constitución liberal. Un hecho que realmente muy grato en un lugar de California de predominio totalmente blanco, anglosajón, conservador, de familias de clase media alta y alta desde el punto de vista de ingresos económicos. Salieron los estudiantes a protestar por estas políticas contra los inmigrantes. Y lo vimos en las manifestaciones, donde hay gente de todos orígenes, no es que salen exclusivamente los latinos, están todos mezclados, lo que es el Estados Unidos actual.
Y que es lo que a algunos le molestan, dándose que parece que no se dan cuenta de que hay procesos que son inevitables. Y que lo tenemos que tener en cuenta en un país como la Argentina, donde parece que hemos renunciado a tener hijos. Los últimos años la natalidad en la Argentina ha disminuido a 1,3 por pareja, cuando para mantener la población necesitamos que cada pareja tenga 2,1 hijos de promedio. En un país que entre 1869 a 1914 cada 20 años duplicaba la población, a partir de 1914 lo hicimos cada 30 años, por otros 40 años, y ahora la estimación es que dentro de 30 años va a haber menos argentinos que los actuales 47 millones y medio que somos. Señalando un problema que parece que la política no ve. No sé si, Mario, estás escuchando o estás haciendo un asado. Hola, Mario. Hola. Sí, se acaba de cortar, no volviste. ¿Estuviste escuchando? No te escuché el final lo que dijiste. Bueno, porque digo, a lo mejor estás haciendo algún asado, tomando un copetín. Sí, pero dejé de escucharte, es como que se fue, como si hubieras un pequeño corto en algún cable. Ajá. Algún cable con mal contacto. Sí, bueno, yo estaba hablando... Porque la música se escucha perfecta, pero cuando hablas vos hay pequeñísimos microcortes. Ajá. ¿Habrá algún problema con el sonido entonces, el micrófono? ¿Ahora se escucha? ¿Verdad? ¿Se escucha? No, ahora sí, te escucho. Bueno. ¿Por qué sí, no cambias de micrófono por las dudas? A ver. No, me dicen que... Acá me indican que siga con este micrófono. Bueno, pero tenés microcortes. Sí. Al buen operador que tiene microcortes. Sí. No, estaba diciendo de la reacción que ha habido en Estados Unidos con estos sucesos que se dio en Minneapolis, que se han extendido por Estados Unidos, la elección que hubo en Texas, donde en un distrito muy republicano ganó una banca demócrata por una gran diferencia. A mí me impresionó mucho el modo que vos empezaste hoy el programa. Cuando hablaste de la defensa de la democracia en Estados Unidos. Que alguien plantee para nosotros, para nuestra generación, que Estados Unidos es un país que internamente tiene una lucha por defender la democracia, es fácil plantear que Estados Unidos está al borde de una nueva guerra civil, es como volver a un pasado inimaginable, ¿no? Es muy fuerte. Bueno, hay problemas muy serios porque hay una sociedad polarizada y un presidente que no contribuye a tratar de unirla, al contrario, él usa la polarización, habla de los buenos y de los malos, y acaba, antes de venir para aquí, la última noticia es que le está diciendo a los republicanos hay que hacer algo. A ver, la Constitución de Estados Unidos dice que cada estado establece sus normas electorales. Dice, las normas electorales tenemos que imponerlas nosotros ahora. Si no, podemos perder las elecciones. Bueno, lo que pasa es que él ya lo ha dicho, de hecho que si no gana... Sí, bueno, lo hizo, a ver, preso. A ver, no reconoció el triunfo de Biden. Intentó que se desconociera y presionó. Entendemos que el señor Trump, que además hay algo muy grave que no sucedió hubo unas sospechas con Harding que justo se murió, no se pudo comprobar, pero el señor Trump, desde que está en el gobierno, ha incrementado su fortuna en 1.500 a 2.000 millones de dólares y se ha enriquecido en el gobierno. No confunde lo público con lo privado, pero igual, si no hubiera sido presidente, hoy estaría en prisión, no solo por el tema del Capitolio gravísimo que Bolsonaro está en prisión por eso, y fue mucho más grave lo que pasó en Estados Unidos, sino por las quiebras fraudulentas que ha tenido. Claro, ha tenido varias quiebras fraudulentas. Sí. Entonces, ahí hay una desesperación por su situación personal, donde además está esto. Desde el punto de vista, mirándolo de afuera, es impresionante el poder presidencial, ¿no? Sí. En Estados Unidos, en Argentina inclusive también, ¿no? Yo no sé si en este mundo que se viene no habría que hacer constituciones con menos poder presidencial.
porque son incontrolables. Bueno, claro, o sea, acá se dio que él logró mayoría en las dos cámaras. Estados Unidos, durante muchas décadas, no había mayoría en los congresos. El presidente Truman, por ejemplo, tuvo a partir del 47 de sus mayorías republicanas. Eisenhower, de sus 8 años, tuvo solamente 2 con mayoría republicana. Kennedy y Johnson estaban bastante justos. Tenían un periodo que tenían mayoría, otros 2 que no tenían. Bueno, y así le fue pasando a todos. Reagan mismo también no tenía problemas para tener mayorías propias. Clinton tuvo 2 años de mayoría propia, estuvo 6 años sin mayoría propia, pero había una más espíritu de consenso y de colaboración. El sistema hacía que, precisamente al ser estadual y hacer circunscripción, que muchas veces los representantes, más que ver los intereses concretos del partido, decían, pongámonos, veían lo que querían sus electores, ¿no? Y entonces estaba dispuesto a votar políticas del presidente que sabían que beneficiaban a su distrito o a su estado, en el caso de los senadores. No había este nivel de polarización que se ha producido en los últimos años, y donde, desde mi punto de vista, me parece que en una sociedad donde el componente racial sigue siendo importante y el resentimiento, acá hay que ver el tema del resentimiento del blanco pobre, que ha visto a gente de otras razas, latinos, afros y asiáticos, triunfar. Lo que nosotros a la distancia veíamos como la culminación del proceso que inicia Johnson con la ley de derechos civiles y la ley electoral, que eliminó trabas para el voto los de origen africano o afroamericano, como dicen ellos, o negros, como se decía antes, que un presidente como Obama llegara al poder, para muchos fue como que se cruzó un límite. Estoy de acuerdo. Yo creo que hubo eso, que hubo un límite, y a partir de ahí la situación se agravó, y esto me hace recordar de que algunos en su momento lo quisieron estimular a Colin Powell, por su éxito en la Guerra del Golfo, para que fuera el candidato presidencial republicano, y Colin Powell no quiso. Y según alguna gente me ha comentado, esos son chimentos que no puedo decir que sea así, pero he recibido ese comentario. La mujer le habría dicho al general Powell, Estados Unidos no está preparado para un presidente de nuestra raza. Y por eso no fue candidato. Lo admitió de comandante del ejército y de secretario de Estado. Debo decir que lo más integrado que hay en Estados Unidos son las Fuerzas Armadas. Pero sobre eso también ha avanzado Trump. Trump ha destituido, ha pasado a retiro a muchos almirantes y a muchos generales de origen negro. Sí, absolutamente. Sí, bueno, sí, lo ha hecho. El último jefe del Comando Sur, por ejemplo, lo pasó a retiro. Sí, claro, sí. Era una afroamericana y la pasó a retiro, efectivamente, y, de la Marina. Sí. Entonces, evidentemente que el componente racial para muchos sigue siendo importante, porque el otro componente es el blanco que no fue a la universidad. Y entonces, bueno, y el tema de la universidad también es muy preocupante lo que está pasando. Fíjate, en Texas, que han limitado, por ejemplo, ciertas lecturas de ciertos capítulos del libro El banquete de Platón. Eso es un disparate, digno del nazismo, es una cosa demencial. Y sí, que falta que quemen libros como hicieron los nazis en Berlín, con una gran ceremonia parecida de ritos paganos ahí en las plazas donde quemaban los libros de los que ellos les parecía que eran los que estaban fuera del régimen, ¿no? Falta eso, falta hacer una pila de libros quemados. Sí. Por eso, parece que es un ataque a todo los avances que significó la Ilustración. Como el movimiento antivacuna. El secretario de Salud está contra las vacunas de Estados Unidos. Se sigue cortando mucho lo que hablas. A mí lo que me llama la atención es lo fácil que es hoy en día, a través de los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, movilizar
a gente que se supone que tiene un grado de educación, un grado de racionalidad, para que haga disparates. Sí. Es decir, estas imágenes que ves de ICE sacando gente, deteniendo gente, esta cosa perversa de separar padres e hijos, es una locura. Una locura que alguien pueda creer que tiene algún valor republicano. No, eso es fascismo Sí, directamente. eso es fascismo. ¿De dónde sale el fascismo en el mundo anglosajón? ¿Cómo es el mundo de la libertad, la tierra de los valientes? ¿Cómo es que es una cantidad de gente que se suma a este disparate? Bueno, Es muy incomprensible. como tenemos que cerrar, pero diría, vamos a esperar a noviembre, que son las elecciones legislativas, Vamos y a esperar a esperemos, ahí vamos a ver, es la prueba de fuego si la resistencia democrática de Estados Unidos. Yo siempre me acuerdo de un episodio de Los Simpson que la hija de Homero empezó a descreer de la democracia y entonces se conmueve la estatua de Lincoln diciendo hay una niñita en Springfield que no cree en la democracia, y empieza a haber toda una reacción como que ahí a ver si manda algunos flujos ahí hacia el pueblo la estatua de Lincoln. Porque en definitiva siempre recuerdo ese discurso de Gettysburg, cuando dijo Necesita algunas ideas. ese discurso de Gettysburg famoso, y me parece que es una buena conclusión. Dice: acá miles de soldados han dado su vida para que el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, siga vigente en la faz de la tierra. Sí, claro. Bueno, y de eso se trata. Lamentablemente hay mucha gente que está dando, no sé su vida, pero algunos su vida, otros su libertad, qué sé yo. Me parece muy difícil entender eso desde Argentina, por lo menos. Sí. Yo creo que el factor que está detrás de todo esto, y que habría que un día invitar a algún economista para que nos explique con detalle, es que hay una gran decadencia de Estados Unidos. Sí. Ya no es el único poder en el mundo, la economía americana tiene problemas, bueno, y hay una sobreactuación del poder que en general termina mal. Sí. Sí, creo que hay algo de eso, sí. Hay más todo los cambios que puede traer las nuevas tecnologías, que hace que mucha gente se siente insegura y bueno, busca... Eso nos pasa a todos los que tenemos más de 50. Claro, nos pasa a todos, por supuesto, nos pasa a todos. Es decir, todos queríamos que teníamos un mundo que controlábamos, que sabíamos más o menos cómo era y que nos habíamos desenvuelto en él, vemos que cambia todo y no sabemos cómo vamos a sobrevivir, ¿no? Y eso el mundo, hoy tuve una charla larguísima, de más de una hora, con un tipo histórico del mundo de las radios. Han manejado 3 o 4 de las radios más grandes de Argentina. Y el tipo me decía: mira, la verdad es que estamos desconcertados porque no sabemos si las AM tenemos que seguir o no seguir, si las FM o no, cómo hacemos. O sea, el nivel de desconcierto en una industria de medios de comunicación es enorme. Vos tenés buena relación con algunos medios gráficos. Los tipos no saben muy bien para dónde ir. Sí. No, sin duda, la desaparición del diario papel, por lo ejemplo. Exactamente. Así que, bueno, la seguimos estos temas en el próximo programa, el próximo martes. Me parece muy bien. Disfrutá de tu asado. Bueno, nos vemos. Un abrazo, saludos. Un abrazo grande. Chao. Chau. Hasta el próximo martes.